Vamos a comenzar. A ver. Bueno, en la anterior vez nos quedamos viendo ejercicios de reducibles a variables separables. Hoy día, esta opción es, lo que hoy día vamos a ver es ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Ecuaciones diferenciales homogéneas. Recuerden que aquí nosotros al inicio señalamos justo todo lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Y dentro de ello, nosotros debemos variables separables, reducibles a variables separables, y ahorita toca homogéneas, ¿no? Entonces, como aquí se explicó, lo que significa de que sean ecuaciones diferenciales homogéneas, o cómo es de que ustedes se van a dar cuenta que están frente a una ecuación diferencial de ese tipo, de esa clase, es a través del grado de cada término. Esto simplemente tiene que ver con el álgebra de colegio, ¿no? Que les han aplicado, que les han enseñado, en el cual les dicen que un polinomio, o todos los términos de un polinomio tienen el mismo grado, ¿no? Obviamente es un grado absoluto, cuando les damos, por ejemplo, x al cuadrado y más xy al cuadrado más y al cubo, ¿no? Entonces, aquí nosotros, si analizamos cuántos términos tenemos. Tres, ¿verdad? Recuerden que los términos se diferencian por sumas y restas. Entonces, en este caso, tú tienes uno, tienes dos. Entonces, dos separadores, aquí tienes uno, dos y tres términos. Como tienes tres términos, tienes que analizar el grado de cada uno. ¿Cuál sería aquí el grado? Obviamente, tenemos que definir de que, eso es muy importante también. En este caso, tenemos que definir de que es un polinomio xy, ¿no? Para aclarar de que el x y y son variables. ¿Cuál sería entonces el grado del primer término? 3. ¿Ya? Si vemos el grado del segundo término, también sería 3, ¿verdad? Y el grado del tercer término sería también 3. Y por ejemplo, si nos hubieran puesto un x, y, z, ¿cuál sería el grado de este término? 2. ¿Por qué? Porque z no está considerado dentro. Claro, no. En este caso, el exponente de z no se tomaría en cuenta, ya que obviamente no es una variable, ¿sí? No es una variable. Eso es necesario recordar, porque sabemos que dentro de los ejercicios también a veces nos ponen algunas letras, ¿no? Pero no quiere decir que todas las letras sean variables. Entonces, en este caso, por algo nos están definiendo al inicio que el polinomio es en x y y, y solo se toman en cuenta x y y, ¿sí? En los diferentes ejercicios ya saben que se pueden topar con diferentes letras del abecedario, así que tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, si no recuerdan cómo se calculó el grado, me avisan, ¿sí? Villanueva, ¿todo bien? ¿Qué recuerdas, profe? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? Ya, lo del grado de cada término. ¿Sí? Ya, mira, lo del grado de un término es obviamente evaluar, en este caso, los exponentes de las variables. Los exponentes de las variables. Ya, eso aquí vamos a borrarlo y vamos a poner como título, ¿no? O como subtítulo, lo de ecuaciones diferenciales homogéneas. Ya, vamos a poner por acá, homogéneas. Entonces, como les mencioné, ya, para que nosotros podamos decir de que es una ecuación diferencial homogénea, tenemos que analizar el grado de los términos, ¿sí? El grado de los términos, sean cuantos términos sean. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? De que el grado de todos los términos tiene que ser el mismo para que ustedes puedan definir una ecuación como homogénea. Entonces, ¿cómo es que nosotros analizamos el grado absoluto de cada término? Eso iba a depender, obviamente, de las variables que te indicara el polinomio, o en este caso el ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros definimos un polinomio en x y decimos que el polinomio está constituido de la siguiente forma, ¿no? 3x al cuadrado, y al cubo, menos 5x y a la cuarta, más 8x cubo y al cuadrado, más 7x. Vamos a ponerle que así es nuestro polinomio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este polinomio y nos dicen de que analicemos el grado absoluto, ¿ya? De cada término, nosotros vamos a decir lo siguiente. Primero tenemos que darnos cuenta de esa parte, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta de esa parte. ¿Quiénes van a ser nuestras variables? X y y. Entonces, a la hora de analizar el grado de cada término, vamos a solo tener en cuenta a x y a y. Lo demás, ya sean números, ya sean letras, no nos interesa, o sea, no se toma en cuenta eso de ahí, ¿ya? En este caso, nosotros tendríamos x cuadrado y cubo, ¿verdad? Porque esto de aquí es un término. Recuerden, los términos se diferencian por sumas y restas, ¿ya? Los términos se diferencian por sumas y restas. Entonces, aquí nosotros encontramos ¿cuántos términos? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 4 términos. Si es que les hubiera tocado un ejercicio en el cual les pusieran así 8x por x más y, se diría, ya, muy bien. Lo que pueden hacer es esto, multiplicarlo y sacar dos términos, o sea, 8x al cuadrado más 8xy, o si no, analizarlo de frente. ¿A qué me refiero? Cuando tú analizas esto como un solo término, tú dices, ¿cuál es el grado que tiene x? 1. Se está multiplicando, ¿cierto? Entonces, se está multiplicando y dentro del paréntesis tú tienes una suma o tienes una resta. Si tienes una suma o una resta, tú tienes que analizar de estos dos, como estamos hablando de homogéneas, que esta suma tenga el mismo grado. Entonces, aquí sí pasa, ¿no? Porque tú tienes que el grado de x es 1 y el grado de y es 1. Fuera diferente, si es que tú tuvieras aquí x al cuadrado más y, aquí ya cambia. Si es que tú tuvieras un término dentro de tu ejercicio que es así, esto ya no es homogéneo. ¿Por qué? Porque como les digo, si que tú lo desarrollas por pasos, que vas a tener 8x al cubo más 8xy. Entonces, ¿cuál es el grado de este término? 3. ¿Cuál es el grado de este término? 2. ¿Por qué 2? Porque aquí tienes 1 y tienes 1. Y 1 más 1 te va a dar 2. Entonces, tienen que recordar esa parte de la álgebra básica, como les digo, del colegio, ¿no? Donde les enseñaban a analizar los grados, ¿sí? Bueno, retomando al ejemplo que les estaba poniendo. ¿Cómo es que se analizaba el grado de cada término? Lo único que tienen que hacer es sumar los exponentes de las variables que nos da el ejercicio. En este caso, ¿cuáles serían? Los exponentes son 2 y 3. Y tú vas a decir 2 más 3, 5. Ya, vamos a poner que aquí les hubiera puesto 2 al cubo. Ya. ¿Cuál es el exponente de aquí de x? 1. ¿Cuál es el exponente de y? 4. Entonces tú vas a decir cuál es el grado de ese término. 1 más 4 también te da 5. ¿Cuál es el grado aquí? ¿Cuál sería el grado en este caso? 5 de este término. 5, ¿verdad? Por más de que tú veas exponentes, no quiere decir, o sea, por ejemplo, si nosotros nos topamos con este 2 al cubo y tú dices, mira, aquí tiene un exponente, también lo tengo que sumar. No, ya, recuerda que solo se toman en cuenta los exponentes de las variables. Si tienes unas variables en este caso, x y y. Entonces, solo analizamos el exponente de x y el exponente de y. Hicimos 3 más 2 nos da 5, ¿sí? 3 más 2 nos da 5. Y aquí, obviamente, nosotros solo tenemos 7x. Entonces, ¿cuál es el grado de x? 1. Así que este de aquí sería de grado 1. Por ejemplo, este polinomio de aquí, si es que fuera una ecuación diferencial, no sería homogénea. Esto no sería homogénea. Si es que nosotros eliminamos este término de aquí, esto sí es una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque el grado de todos los términos es el mismo. Ahora, hay que recordar que también para encontrar el grado nos podemos encontrar con una división, ¿sí? Entonces, x al cubo entre y, ¿cierto? X al cubo entre y. ¿Qué quiere decir? X al cubo por y a la menos 1, grado 2, ¿verdad? O se pueden hacer diferentes artificios para poder, es que tú tienes aquí una división, haces de que multiplicas a todo por y. No vamos a suponer que tenemos esto. Es igual a 0, ¿sí? Aquí mira, y prima, x al cubo entre y más y al cuadrado es igual a 0. Esa es nuestra ecuación diferencial. Entonces, si nosotros queremos saber si es homogénea, tú vas a decir, oye, pero aquí tengo una división, ¿no? Y creo que con división es un poco más difícil de trabajar. ¿Sabes qué? Voy a multiplicar a todo por y, ¿sí?
Obviamente aclarando de que y tiene que ser diferente de 0 para que pueda estar aquí abajo. ¿Ya? Entonces, si tú multiplicas a todo por y vas a tener derivada de y por x al cubo más y al cuadrado por y, te va a quedar y al cubo es igual a 0 multiplicado por y, te va a dar 0, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es el grado de este término? Porque nosotros tenemos 2 nomás, ¿verdad? O podemos decir que tenemos 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál es el grado de este término? Y de este, y de este. 3 por sobre del primero y el segundo. 3 del primero y del segundo. ¿Y qué pasaría con el 0 que tenemos en la parte derecha? O sea, por ese 0 ya no sería homogéneo, ¿o cómo? Yo creo que sí, pues. Claro, ¿por qué? Porque eliminas ese 0 y eso es igual a negativo y al cubo, ¿cierto? Terminó de grado 3, terminó de grado 3 y listo, ¿no? Entonces, tienen que recordar, como les digo, esa parte de polinomios, ¿no? De grados, obviamente, ¿sí? De grados, para poder entender bien las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? ¿Bien lo hemos entendido? ¿Ha recordado algo? Sí, profe, ya entendí. Claro, ajá. Igual, conforme vamos a ir viendo los ejercicios, se va a entender un poco mejor, ¿sí? Ahora, entiendan lo siguiente, de que las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen que ver directamente con los grados. Entonces, si ustedes encuentran, por ejemplo, el seno de x más y, se van a decir, ¿cuál es el grado de esto? 0. ¿No? O sea, aquí tendría que ser más la tangente de x al cuadrado más y. Este grado 0, entonces no tiene sentido. Pero diferente es que nos separamos así, ¿no? Aquí sí. Grado 1, grado 1, grado 2, grado 1. ¿Ya? Conforme vayamos viendo los ejercicios, vamos a entender. Ahora, en sí, ¿por qué les explico esto? ¿No? ¿Por qué es necesario de que, así como en los anteriores casos les he explicado, ¿no? Que son las variables separables, que es una reducible de variables separables? ¿Y por qué les estoy diciendo cómo identificar una ecuación diferencial homogénea? Porque según lo que ustedes identifiquen, hay una manera de trabajarlo, ¿ya? En variables separables, ¿cuál era la manera? Simplemente era separar las variables, así es simple. En reducibles a variables separables, no, a ver, ¿dónde está? Yo les indiqué de que el chiste iba a ser, ¿qué? En reducibles a variables separables. A ver, ¿dónde está? Dar una institución, pero Claro, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está. En reducibles a variables separables, el chiste de reconocer de que es una ecuación diferencial de ese tipo es de que nosotros debemos de tener en cuenta que se va a hacer una sustitución, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual ustedes tienen que saber identificar o por el cual es necesario identificar previo, antes, previo a iniciar cualquier desarrollo o cualquier intento de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En las ecuaciones diferenciales homogéneas hay una sustitución que se va a aplicar de una manera muy común, ¿ya? Aquí es muy común de que vayan a haber sustituciones así, o x es igual a y por u. Aquí es demasiado común y les aconsejaría de que en primera instancia hagan esta sustitución, intenten realizar esta sustitución, ¿ya? Porque el chiste es que tú obtengas términos similares que finalmente se van a simplificar, ¿sí? Para que lo entiendan mejor, vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Pero recuerden eso, una ecuación diferencial homogénea es aquella en la cual los grados son iguales, ¿ya? El grado de los términos son iguales. Entonces, miren, vamos a analizar este primer ejercicio. ¿Sí? Vamos a analizar este primer ejercicio. Aquí tenemos un x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado diferencial de x menos x al cuadrado diferencial de y. Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Como les mencioné, los términos se diferencian por sumas y restas. ¿Cuántos términos tendríamos aquí? 4 son. 4, ¿no? Que los podríamos reducir como si fueran dos términos, ¿no? O sea, dos términos, como si tenemos que este es un solo término, ¿no? Un solo término y este otro término. Dos términos nomás tenemos, ¿no? Pero para que sea ese el caso, lo que he señalado primero, todo lo que está dentro de ese paréntesis tiene que ser homogéneo, ¿sí? Pero bueno, vamos a analizarlo como 4 términos. Entonces, analizamos aquí 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Vamos a primero, antes de hacer cualquier cosa, revisar si es que es una ecuación diferencial homogénea o no. ¿Cuál es el grado de este término? 2 Primero, 2, ¿verdad? Porque nos dicen x al cuadrado. Por lo tanto, su grado sería 2. ¿Cuál sería el grado del segundo término? Tienes x y y, ¿verdad? Y obviamente x y y, como tú ves aquí, diferencial de x y diferencial de y, son nuestras variables. Por lo tanto, tú dirías, el grado sería 2. 2, ¿verdad? Porque tienes 1 más 1, que sería 2, ¿ya? Y al cuadrado, pasaría lo mismo, ¿cierto? Y al cuadrado, su grado es 2. Y finalmente tenemos de nuevo x al cuadrado, entonces grado 2. Dices, como todos estos de aquí son iguales, ¿ya? O sea, tú dices grados iguales, entonces tú confirmas de que es o que estás frente a una ecuación diferencial homogénea. Entonces, como estás frente a una ecuación diferencial homogénea, la sustitución, como te digo, ¿no? Clásica, que puedes utilizar es o bien y es igual a u por x o x es igual a u por y. ¿Cómo es que tú vas a saber qué sustitución aplicar primero, ¿no? O cuál de las dos te conviene más? Porque las dos sirven, sinceramente, ¿ya? Si tú desarrollas con eso, te va a salir, y si desarrollas con eso, te va a salir. Pero, ¿cuál es el chiste? De que una de ellas te va a salir un poco más rápido, más simple, y en la otra te vas a complicar un poco más. Entonces, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta de que puedes utilizar la primera o la segunda? Miren, aquí un consejo, siempre ubiquen los diferenciales, ¿ya? ¿Quién está más libre? ¿El diferencial de x o el diferencial de y? Diferencia de y. El diferencial de y, ¿verdad? Entonces, como el diferencial de y está más libre, ese es el que yo voy a sustituir. Entonces, ¿cuál de las dos voy a tomar? La primera, ¿sí? Porque obviamente, si es que yo tomara la segunda, ¿cómo me va a quedar? Que el diferencial de x es igual a u diferencial de y más y diferencial de u, ¿cierto? Entonces, en vez de diferencial de x voy a tener que poner esa suma acá, y esa suma se va a multiplicar por esos tres términos, y se va a hacer un poco más extenso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evitar. Si ustedes leen un libro, cualquiera de los libros, les va a decir, no, aplica tal sustitución y tal sustitución. Ya, pero ¿cómo sé yo cuál emplear? Si x o y, como les digo, va a depender de cómo esté escrito el ejercicio. Ustedes obviamente tienen que ver lo más simple, ¿ya? Les sugiero que siempre vean cuál es el diferencial que está un poco más libre, por así decirlo, y ese es el que sustituyen. ¿Por qué? Porque van a sustituir una suma. Y obviamente una suma nos conviene multiplicarlo por uno o dos términos nomás, ¿no? Y bueno, tomamos la primera opción y recuerden que para poder sustituir cualquier cosa nosotros necesitamos su derivada. Entonces, la derivada de y sería de y al otro lado tenemos la derivada de una multiplicación. Así que dejamos el primero, derivamos el segundo, dejamos el segundo, derivamos el primero. O como sea, porque igual es una suma, ¿verdad? Sí, igual es una suma. Entonces tenemos eso de aquí. Listo. Ya tenemos las dos sustituciones, por lo tanto, señalamos que vamos a sustituir.
hemos dicho de que y es igual a u por x, ¿verdad? Entonces, este x al cuadrado queda igualito. X al cuadrado más 3x. Y en vez de colocar y, ¿no? Porque obviamente este y tiene que desaparecer, ¿qué es lo que voy a poner? U por X solo. U por x, ¿verdad? Tengo que poner u por x. Entonces, aquí sería u por x. Más, en vez de y, ¿no? Como en este caso tengo y al cuadrado, sería ¿cuánto? U al cuadrado por X al cuadrado solo. U al cuadrado por x al cuadrado, ¿verdad? Y cero paréntesis. Y el diferencial de x queda igualito, porque ese no lo estoy sustituyendo. Menos x al cuadrado, que tampoco se mueve. Y en vez de colocar el diferencial de y, yo coloco la sustitución que he mencionado. En este caso sería u diferencial de x más x diferencial de u. ¿Sí? Cero paréntesis y esto es igual a 0. ¿Y qué se hace desde este punto que tú aplicas la sustitución? Comienzas a desarrollar. ¿Sí? El único paso que tienes que seguir es comenzar a desarrollar. O sea, ¿esto cómo queda? X al cuadrado más aquí 3x al cuadrado por u, ¿verdad? Porque tienes x por x. X al cuadrado más u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x, menos x al cuadrado, u diferencial de x, más x diferencial de u. Todo esto igual a 0. Ahora, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos un factor común. ¿Cuál es ese factor común? X al cuadrado. Del primero nos va a quedar 1, del segundo nos va a quedar 3u, y del tercero nos va a quedar u al cuadrado, ¿verdad? Todo esto por el diferencial de x, menos x al cuadrado por u diferencial de x, más x diferencial de u. Ahora, espero que se hayan dado cuenta que el siguiente paso va a ser ¿qué? Dividir entre x al cuadrado, ¿no? Dividir entre x al cuadrado, o simplemente se dan cuenta de que en todos los términos, en este caso solo tenemos 2, 1 y 2, ya que 0 no contaría, no lo tomaríamos en cuenta. Se puede simplificar, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Dices, este término tiene x al cuadrado, este término tiene x al cuadrado, y obviamente 0 entre x al cuadrado sigue siendo 0, ¿sí? Lo único que hacemos aquí es simplificar. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? ¿Bien, no? Sí, profe. Ya, listo, entonces continuemos. Ya que simplificas, continúas desarrollando, ¿ya? Miren, les explico. En ecuaciones diferenciales homogéneas, esto es lo que va a pasar, ¿ya? Eso es lo que siempre va a pasar. Haces tu sustitución, ves obviamente cuál es la más conveniente, comienzas a desarrollar y se van a simplificar términos. Estos se van a simplificar. Y luego tienes que continuar desarrollando, ¿no? Entonces aquí 1 más 3u más u al cuadrado por el diferencial de x. Y aquí obviamente este negativo afecta a cada uno de los términos. Menos u diferencial de x más x diferencial de u. Es igual a 0. Seguimos desarrollando. Y tenemos acá dos términos que tienen un factor común. El cual tú dirías 1 más 3u más u al cuadrado menos u. Todo esto por el diferencial de x. Aquí es negativo. Menos x diferencial de u. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es sacar factor común y agrupar. Aquí, ordenando, tendrías u al cuadrado más 3u menos u, que quedaría únicamente 2u. Y el 1 que queda igual. Diferencial de x menos, ya está. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual eso? Sería u más 1 al cuadrado, ¿verdad? Menos x diferencial de u es igual a 0. Y llegado a este punto, nosotros ya tenemos una ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es, de aquí, agrupar obviamente la función correspondiente con su diferencial. ¿Sí? La función de u con el diferencial de u y la función de x con el diferencial de x, ¿verdad? Entonces, como ambos están multiplicando, ambos van a pasar a dividir. O sea, diferencial de x sobre x menos diferencial de u sobre u más 1 y esto al cuadrado, ¿verdad? Es igual a 0. Ya nada, si no tienes esto de aquí, por si acaso, lo que se hace realmente es, como tienes que agrupar los x con los x y los u con los u, aquí diría, para agrupar los x con los x, este x que está acá, yo no lo quiero, así que voy a dividir a todo entre x. Y al dividir a todo entre x, esto se simplifica. 0 entre x te sigue dando 0. Y aquí te queda diferencial de x sobre x por u más 1 al cuadrado. Pero a su vez yo también voy a dividir también entre 1 más 1 al cuadrado. ¿No? Digo, u más 1 al cuadrado. Digo, u más 1 al cuadrado por x. Aquí también. U más 1 al cuadrado por x. Y de la misma manera, ¿no? 0 entre cualquier cosa me va a dar 0. Acá se simplifican los x, aquí se simplifican esto. Y te queda de esta forma, ¿no? Diferencial de x sobre x, que está acá. Y diferencial de u entre u más 1 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Creo que aquí ya lo hacemos de manera directa, ¿no? Porque es simplemente dividir. Profe, Dime. en la parte de arriba donde están los dos diferenciales de x, ¿cómo se puede que se vaya uno? No se va. O sea, aquí los estoy señalando, mira. Estoy señalando este con este. ¿Qué pasa? Que tienen un factor común. Entonces, digo, ¿cuál es el factor común? Diferencial de x, ¿cierto? Y abro paréntesis. Entonces, del primero que me queda, 1 más 3u más u al cuadrado. Del segundo que me queda, menos u. Y eso. O sea, lo estoy agrupando. No entendí. ¿Cómo? Sí, ya lo entendí. Ah, ya, ya. Y eso acá de la división, normal. ¿Ya? Recuerden que si está multiplicando, pasa a dividir. Si es que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y siempre eso se va a poder hacer de manera directa si tienes un 0 en la parte derecha. ¿Ya? Si no tienes el 0, obviamente ahí sí vas a tener que multiplicar paso por paso para evitar confusiones. Ya está. Ya tenemos esto. Ya saben que el siguiente paso a la hora de trabajar variables separables es únicamente integrar cada uno de los términos. Entonces diríamos, integral de diferencial de x sobre x sería logaritmo natural de x. Menos, esta integral es como decir u a la menos 2, que sería u a la menos 1, que u pasaría a ser u más 1 a la menos 1, entre menos 1. Esto ya no lo voy a explicar porque esto ya lo saben de memoria, o ya lo deberían saber. Ya saben. Aquí se hace una sustitución, esto es igual a z, te va a quedar diferencial de z sobre z al cuadrado. Este z al cuadrado pasa a z a la menos 2, y sería z a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 1. Acá menos 1. ¿Pero cuánto vale z? Ah, z vale u más 1. Entonces u más 1 entre menos 1. Esa es mi respuesta. Ya. Eso ya lo saben, ya lo hemos trabajado varias veces. Sí, profesor. Tenemos esto aquí, simplemente lo escribimos de una buena manera. Entonces negativo con negativo te va a quedar positivo. Obviamente este u más 1 a la menos 1 es lo mismo decir 1 entre u más 1 y ya está, ¿no? 1 entre u más 1. Y ya. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y obviamente esto es igual a la constante. Esa es la solución de mi ejercicio. No, ¿verdad? No, porque recuerda que nosotros hemos aplicado una sustitución. Entonces,
contribuyas a dar tu respuesta, después de obviamente darle forma, es regresar a nuestras variables originales. Entonces, que nosotros decimos que y entre x es igual a u, ¿verdad? Y entre x es igual a u. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 1 entre u que vale y entre x, me quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Ahora, si yo sumo esto, ¿cómo sería? Sería 1 sobre y más x entre x, ¿verdad? Aquí suma diferencial, dice. Ese mismo con un múltiplo entre x y 1 sería x. Y aplicas la carita feliz, ¿no? Y por 1, y. X por 1, x. X por 1, x. Y ya está. Ahora, para poder trabajar esto, el 1 que está arriba, yo lo escribo como 1 entre 1. Y luego aplico extremos y medios, ¿verdad? En la parte superior que me va a quedar x. En la parte inferior que me va a quedar y más x. Y más x. Y eso es igual a mi constante de integración. Y por acá lo mismo natural de x. Y listo, esta sería mi respuesta final. Sí, aquí ya no se puede hacer nada más, ya no se puede separar. Así que lo dejamos expresado de esa manera. Aquí voy a poner como paso previo, obviamente, la sustitución. Vayan a decir de dónde salió lo que está escrito abajo. Y listo, ¿no? Eso sería. Entonces, recomendaciones. El saber que tú estás frente a una ecuación diferencial homogénea te sirve para aplicar de una manera directa ya la sustitución de este tipo. ¿Sí? Entonces, es una ecuación diferencial homogénea. Como primer intento, puedes hacer esto, ¿no? Y, obviamente, ya luego trabajarlo de una manera demasiado sencilla, ¿no? Se trabajan los ejercicios de una manera demasiado sencilla. Pero, como lo repito, para que ustedes sepan que es una ecuación diferencial homogénea, tienen que evaluar los grados, ¿ya? Tienen que evaluar los grados. Así que tienen que recordar esa parte de ahí. Vamos a empezar con el segundo ejercicio. En este caso tenemos x diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y más la raíz cuadrada de y al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Sí? Como les digo, ustedes tienen que recordar toda la parte que les han enseñado en el colegio. ¿Y cómo es que se analizaba cuando nosotros tenemos aquí una raíz? ¿Sí? ¿Cómo es que se analizaba cuando teníamos una raíz? Esa raíz tú la tenías que tomar como si fuera un solo término. ¿Sí? La raíz la analizabas como si fuera un solo término. Y obviamente, al grado que tuviera, tú lo dividías entre el número que tenga la raíz. Por ejemplo, si tú tuvieras, ¿no? X al cubo, o bueno, x a la sexta, así, ¿no? La raíz de x a la sexta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su grado? X al cubo, ¿verdad? Porque aquí tienes que 6 y la raíz es 2. Entonces 6 entre 2, 3. ¿Sí? ¿Cómo es que se analiza esto? Tú tienes aquí un término, dos términos y tres términos. ¿Sí? Solo tres términos. El hecho de que dentro de la raíz hayan dos términos no quiere decir que esos sumen como más, ¿ya? Porque se analiza la raíz como uno solo. A ver, decimos, ¿cuál es el grado de este término de aquí? Grado 1, ¿verdad? Porque entonces el x, ¿qué exponente tiene? 1, ya está. ¿Cuál es el grado de este de acá? También 1, entonces grado 1. ¿Cuál es el grado de este de aquí? Cuando tú tengas una raíz o tengas una potencia, ¿ya? O sea, tengas a más b al cuadrado o a la n, tú primero tienes que, dentro de esa suma o resta que tengas dentro de ese paréntesis, tienes que analizar que sea homogéneo. Entonces, si es que nosotros obviamos la raíz y tú dices y al cuadrado menos x al cuadrado, dime, ¿son homogéneos? Sí, sí, profesor. Sí, ¿verdad? ¿Qué nos olvidamos un poco, por ejemplo, con xy menos x al cuadrado? ¿Cuál es el grado de este? 2. ¿Cuál es el grado de este? También 2. Entonces, sí está bien, ¿ya? Tienen que verificar lo que está dentro. Dicen, sí tienen el mismo grado, entonces está correcto, ¿ya? Ahora, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, profesor, todo excelente. Entonces, ahora que ustedes dicen de que lo que está dentro tiene el mismo grado, ustedes seleccionan cualquiera de los dos términos, ¿no? O x o y. La cosa es de que simplemente se toman, seleccionan el grado que tiene, ¿sí? Vamos a dejar a y. Entonces sería raíz cuadrada de y al cuadrado. Si es raíz cuadrada de y al cuadrado, ¿eso te va a dar cuánto? Y, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es el grado de y? Sería 1. Entonces aquí sería de grado 1. ¿Ya? El hecho de que dentro de esa raíz tenga grado 2 no quiere decir que el grado de todo ese término sea 2, sino tienes que ver el grado resultante. ¿Ya? Entonces les explico de nuevo, como si tuvieras aquí esto. ¿Ya? Entonces, tú dices, si tengo aquí un paréntesis que está siendo elevado a un exponente, digo, para ese paréntesis tengo que analizar primero de que estén con el mismo grado. Grado 2. Aquí falta el cuadrado. Grado 2. ¿Verdad? ¿Están con el mismo grado? Listo. Selecciono cualquiera de los dos y digo, ya, me quedaría solo con el y al cuadrado. Y al cuadrado, ¿te quedaría cuánto? 4, profesor. Y a la cuarta. Entonces el resultado de esto es y a la cuarta. Y aquí, x a la cuarta. ¿Tienen el mismo grado estos dos? Sí. Sí, profesor. Entonces, como tienen el mismo grado, se considera homogénea. Recuerden que ese análisis, eso se hace mental, por así decirlo. ¿Ya? O sea, simplemente se comprueba. No creo que sus profesores se les pidan que analicen el grado de cada término. No, simplemente dicen, esto de aquí es una homogénea, ¿no? Y si no, ya, pues no, ya saben cómo analizarlo. O sea, simplemente poner aquí, ¿no? ¿Cuál es el grado? 1, ¿cuál es el grado? 1, grado 1. Y listo. No contienen el mismo grado. Entonces, como tienen el mismo grado, se trabaja como una ecuación diferencial homogénea. Fin. Ya tenemos esto. De nuevo, nosotros decimos, tenemos dos opciones. Y es igual a u por x, o x es igual a u por y. ¿Cuál de las dos vamos a seleccionar? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen que es más conveniente? ¿El de X, profesor? ¿El de x? Yo creo que ya. Ya, miren, ¿qué hacen cuando tienen acá obviamente una división? Ya, pues este que está aquí dividiendo se supone que va a pasar a multiplicar. Ya, esto más y al cuadrado menos x al cuadrado va a estar siendo multiplicado por diferencial de x. Entonces, ¿cuál está más libre? ¿Diferencial de y o el diferencial de x? El de Y, Y, profesor. entonces, y es igual a u por x. ¿De dónde? El diferencial de y, esto ya se sabe, ¿no? U diferencial de x más x diferencial de u. Si lo pones al revés, da lo mismo, porque es una suma. Y reemplazas. Ya está. Entonces, x por, ¿cuánto vale el diferencial de y? U diferencial de x más x diferencial de u. Eso es igual a, ¿cuánto
vale y? Y vale u por x, más la raíz de, ¿cuánto vale y? U por x, pero como es al cuadrado sería u al cuadrado de x al cuadrado menos x, x diferencial de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Ya, lo único que he hecho es reemplazar lo que tenemos en la parte superior. Y como les digo, ya después de reemplazar, lo único que tienen que hacer es seguir desarrollando. ¿Ya? Aquí tenemos de que ese x, bueno, la única opción es que lo multipliquemos, y si no, ya luego ven cómo trabajarlo. Tendremos u por x, diferencial de x, más x al cuadrado, diferencial de u. Es igual, aquí también, miren, ese diferencial de x, le voy a hacer que multiplique cada uno. ¿Ya? Que multiplica cada uno de los términos. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener u x, diferencial de x, más. Y dentro de esa raíz, si se dan cuenta, hay un factor común también, que sería ¿cuál? X al cuadrado, profesor. Ajá, x al cuadrado. Y abro paréntesis. Del primer término me quedaría, como tengo u al cuadrado y x al cuadrado, me quedaría u cuadrado. Menos, porque este es el signo que tengo acá. ¿Ya? Del segundo, como tengo x al cuadrado y es igual a este, me quedaría únicamente 1. ¿Sí? Me quedaría 1. Y esto multiplicado por el diferencial de x. Espero ya se hayan dado cuenta de que este término con este término se simplifican. ¿Sí? Esos dos se simplifican. Y te queda x al cuadrado, diferencial de u. Y ya saben de que obviamente a una raíz que tiene dos factores, le puedes aplicar esa raíz a cada uno. Sería raíz de x al cuadrado por la raíz de lo que está dentro del paréntesis. U al cuadrado menos 1. Y aquí, diferencial de x. ¿Cuánto te queda? La raíz cuadrada de x al cuadrado es x por esto, ¿no? O al cuadrado menos 1 por el diferencial de x. Aquí ya estamos frente a una ecuación diferencial de variables separables, ¿verdad? Ya tenemos las variables como factores y obviamente separadas al cuerpo, ¿no? Porque este es x y esto depende únicamente de u. ¿Sí? Ya está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las u con diferencial de u y las x con diferencial de x. Este de aquí que está multiplicando va a pasar acá a dividir y este que está multiplicando también pasa a dividir. Listo, ¿cómo nos lo queda? Diferencial de u sobre la raíz de u al cuadrado menos 1. Esto es igual a x diferencial de x sobre x al cuadrado, ¿verdad? De donde obviamente ustedes dirían diferencial de u sobre la raíz de u al cuadrado menos 1 es igual a diferencial de x sobre x, porque aquí simplifica, ¿no? X y x al cuadrado solo te queda x. Integral, integral. ¿Cuál es la integral de esto? De u al cuadrado menos 1. A ver, Logaritmo natural, profesor, de u más la raíz. de u más la raíz, o sea, el logaritmo natural de, a ver, vamos a ver, la raíz, ¿no? Ya, sería el logaritmo natural de u, en este caso más, como dices, la raíz, ¿verdad? Más la raíz, que sería u al cuadrado menos 1. Es igual al logaritmo natural de x más nuestra constante, ¿verdad? Nuestra constante. Pero, ¿qué pasa? De que, si nos damos cuenta, todos los términos son logaritmo natural. Así que como todos los términos son logaritmo natural, la constante la trabajamos dándole forma. ¿Sí? O sea, Villanueva, ¿qué es lo que pasa? La constante es un número. Entonces, como la constante es un número, tú le puedes dar la forma de número que te convenga. ¿Sí? La forma de número que te convenga. Entonces, en este caso, si yo digo que el logaritmo de la constante, ¿qué resultado me da? Si tú tienes el logaritmo de 3, te va a dar como respuesta un número. Si tienes el logaritmo de 25, te va a dar como respuesta otro número. ¿Sí? Si tienes el logaritmo natural de e, por ejemplo, te va a dar 1. Y todas las respuestas de los logaritmos de un número te va a dar como resultado otro número. ¿Ya? ¿Qué pasa? De que la constante de integración es un valor, en este caso un número, que nosotros desconocemos. Desconocemos tanto su signo como su forma real. Entonces, nosotros lo podemos escribir de la manera que nos convenga para poder simplificar un poco nuestros cálculos. Y en este caso, se utiliza más que todo para darle un poco de sentido a la respuesta, ¿no? Una mejor visión. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos cambiar la constante como logaritmo natural de la constante, podemos también cambiar la constante como e a la constante, porque es un número que está afectando a la constante, entonces como resultado te va a dar otro número, y listo. Cualquier número que afecte a la constante va a seguir siendo la constante. ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos trabajar según nos convenga. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿O por qué es que se hace eso? ¿No? ¿Por qué es de que se hace esa variación? De que la constante tenga la forma de logaritmo natural. Para nosotros obviamente aquí obtener una suma de logaritmos, ¿verdad? Y a la hora de tener una suma de logaritmos, sabemos que se puede trabajar de manera simple, siempre y cuando la base sea la misma. Si tenemos una suma de logaritmos, aquí se tendrían que multiplicar estos dos valores, ¿verdad? X y la constante. Por lo tanto, sería X por constante. Ahora tenemos logaritmo natural de un término es igual al logaritmo natural de otro término. Aquí obviamente se tendría que hacer de que e elevado a tanto y sacar, pero ya se sobreentiende ese paso y lo vamos a hacer de manera directa, ¿no? Logaritmo de a es igual al logaritmo de b, que se sobreentiende que a tiene que ser igual a b, ¿sí? A tendría que ser igual a b. Entonces, u más la raíz de u al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a x por la constante, ¿verdad? Tendría que ser igual a x por la constante. Ahora, ya, esa supuestamente sería nuestra respuesta, ¿verdad? Pero no queda ahí. ¿Por qué? Porque u es un valor que nosotros no tenemos al inicio. Tenemos que regresar a nuestros valores iniciales. Por lo tanto, ¿cuánto vale u? De aquí despejamos. Decimos, y entre x es igual a u, ¿verdad? Y entre x es igual a u. Así que hacemos eso. U vale y sobre x más, ¿ya? Más, aquí, y al cuadrado entre x al cuadrado menos 1. Y todo esto, obviamente, afectado por la raíz. Es igual a x por la constante. ¿Sí? ¿Cómo sumamos lo que está dentro de la raíz? Y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Claro, ¿no? Es una suma simple de fracciones. ¿Ya? Aquí no es sobre 1, y aquí la carita feliz, ¿no? 1 por y al cuadrado, x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Y x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Entonces, ya está. Y aquí pasa lo mismo, obviamente, que les expliqué hace un momento, ¿no?
de que la raíz afectaría a cada uno de los términos, ¿verdad? La raíz aplica para cada uno de los términos. Entonces tendría raíz en la parte superior y raíz en la parte inferior. ¿Ya? Esto es igual a x por la constante. ¿Qué te queda? Te queda y sobre x más en la parte superior y al cuadrado menos x al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado. ¿Cuánto es? X. X. Es igual a x por constante. Acá, como son fracciones homogéneas, se suman, ¿verdad? Te quedaría y más la raíz de y al cuadrado menos x al cuadrado sobre x. Es igual a x por constante. Ese x nos diríamos que se pasa acá a multiplicar y nos va a quedar y más. Esto lo estoy haciendo por paso para que ustedes entiendan. Obviamente esto de aquí se lo pueden saltear como gusten. ¿Ya? Es igual a x por x, que nos daría x al cuadrado por constante. ¿Sí? X al cuadrado por constante. Ya está. Ahora, para poder desarrollar esto de aquí, ya para poder reflejar este más y, lo paso al otro lado. ¿Con qué intención? De dejar solita a la raíz. Sería x al cuadrado por la constante menos y. ¿Con qué propósito? De que a la hora que quede sola la raíz yo pueda hacer esto, ¿no? Y al tener únicamente la raíz al cuadrado me va a quedar lo que está dentro. Y al cuadrado menos x al cuadrado es igual a... ¿cuánto sería? X a la cuarta por C al cuadrado menos 2 veces X al cuadrado C por Y menos Y más Y al cuadrado. Menos 2 veces x al cuadrado por y por la constante menos y al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado. El cuadrado del C falta opción. Ah, ya, claro, ¿no? Ya veremos en otro. Ah, sí, es lo mismo porque va a ser la constante igual. Claro, entonces aquí esto y esto se simplifican, ¿verdad? Porque ambos son positivos. ¿Y qué nos va a quedar? Negativo x al cuadrado es igual a x a la cuarta por constante al cuadrado. Como les digo, la constante del verso afectado por cualquier número sigue siendo la misma constante, ¿no? O bueno, sigue siendo la constante. Menos 2 veces x al cuadrado y por constante. Si se dan cuenta, todos los términos los podemos dividir entre x al cuadrado, ¿verdad? Podemos dividir a todos entre x al cuadrado para poder simplificar. Aquí se van, aquí se van. Y aquí obviamente también se simplifican. Ya se simplifican, no es de que se vayan. ¿Qué te queda acá? Negativo 1 es igual a x a la cuarta entre x al cuadrado te queda x al cuadrado por constante. Entonces, ¿cómo salió el 2x? Recuerda, pues, mira, aquí a más b, o bueno, a menos b, ¿no? A menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado. ¿Sí? De ahí es donde sale el 2. El doble del producto de ambos. ¿Sí? En este caso que teníamos x al cuadrado por c menos y al cuadrado sería el primero al cuadrado. O sea, x al cuadrado constante al cuadrado menos el doble, bueno, menos el doble producto del primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado, ¿no? Es al cuadrado sería a la cuarta y al cuadrado. Y esto multiplicado es así como digo, el doble producto del primero por el segundo. ¿Sí? ¿Qué bien? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, ahorramos esto. Y como les digo aquí, ya simplificar, pues no tenemos ese x al cuadrado, lo podemos simplificar de todos los términos. Menos 2y por constante. ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer aquí? Esto de acá, hacerlo como y por constante. ¿Por qué? Porque ese 2 está multiplicando la constante, así que el 2 por constante sigue siendo la constante. Pero en este caso el libro lo deja y da igual, pues, ¿no? Da lo mismo. Como este está negativo, te lo paso para acá. Y como este está negativo, te lo paso para allá. ¿Sí? El negativo pasa con positivo, se le cierra, sería 2 veces y, o si lo ordeno, 2 veces la constante por y. Es igual a la constante por x al cuadrado. Como les digo, ese menos 1 pasa a la derecha, más 1. Y listo. Esta sería mi respuesta. ¿Ya? Esta sería la respuesta después de sustituir y darle forma. ¿Ya? Van a haber ejercicios, como les digo, en los cuales ustedes sí van a poder reducir bastante la expresión. ¿Ya? Porque obviamente de esto, de la expresión de logaritmos o de esto de aquí, ustedes están reduciéndolo hasta esto. ¿Ya? Hasta esa forma. Entonces va a depender del ejercicio, va a depender de la respuesta guía de su docente. Pero no es posible. Si es que pueden, traten de, obviamente, simplificarlo más. ¿Ya? Traten de simplificarlo. Entonces, ¿llegaron a la respuesta? No. ¿En qué parte se quedó? No, pues yo no estuve intentando y nada, pues me sale que no se quería separar una variable. Ya, a ver, de nuevo. Profesor, solo me quedé en la parte de sustituir. Ya. De ahí no sé qué hacer. Ya, a ver, vamos a trabajar entonces. Mire, la idea, como les digo, de que se acostumbren, o sea, y por lo menos se den cuenta de que lo principal es, por lo menos en un inicio, saber si es que es homogéneo o no. ¿Sí? Ya definiendo que es homogéneo, obviamente se procede a realizar los pasos que les he indicado. ¿Sí? Entonces acá vamos a dejar la respuesta por acá por el final y vamos a empezar. ¿Ya? Como primer paso tenemos que verificar si es que es homogénea o no. En este caso nosotros decimos tenemos 1, 2 y 3 términos. ¿Verdad? Como tenemos 3 términos, tenemos que evaluar el grado de cada uno de los términos. Nuestras variables son x y y. Por lo tanto, decimos aquí, ¿cuál es el grado de ese x? 1. Con el y al cuadrado, vamos a hacer que el grado de ese término sea de grado 3. ¿Verdad? Ahora, tienes x al cubo, por lo tanto su grado también va a ser 3. Tienes y al cubo, o sea, su grado también es 3. ¿Sí? Hasta ahí creo que todo bien. Entonces, como ya hemos verificado de que es una ecuación diferencial homogénea, nosotros ahora decimos que vamos a aplicar la sustitución clásica para este tipo de ecuaciones diferenciales. Ya sabemos que tenemos dos opciones. Y es igual a u por x y x es igual a u por y. Vemos cuál de las dos nos resulta un poco más fácil. ¿Cuál es el diferencial que está más libre? El de y. Entonces, como el diferencial de y está más libre, nosotros decimos que la sustitución que vamos a aplicar es la de y es igual a u por x. ¿De dónde? Decimos obviamente derivando. Sería diferencial de y es igual a u por el diferencial de x más x por el diferencial de u. Ya que tenemos todas estas sustituciones, nosotros comenzamos a trabajar. Entonces, x no va a cambiar, por lo tanto, x quedaría igual. Tendrías x por y el valor de y al cuadrado. Pero como y vale u por x, sería u al cuadrado por x al cuadrado. ¿Verdad? Abrimos paréntesis y en vez de colocar el diferencial de y, nosotros vamos a colocar ¿qué? U diferencial de x más x diferencial de u. Más, y hacemos el mismo cambio. En este caso, x, que es el término que continúa, no varía. Por lo tanto, sería x al cubo menos, y el y sí se sustituye, porque hemos dicho que y vale u por x. Entonces, como es y al cubo, sería
u al cubo por x al cubo. Todo esto por el diferencial de x que obviamente no se cambia. Y ya está. Ya que tienen eso, como les he mencionado, lo que tienen que hacer es continuar desarrollando. Aquí tenemos una multiplicación, por lo tanto, vamos a tener que simplemente sumar los grados. Decimos x por x al cuadrado, ¿nos queda cuánto? X al cubo. U al cuadrado por u diferencial de x más x diferencial de u. Más. Y aquí, miren, en estos dos términos, ya, en ese paréntesis, nosotros tenemos un factor común, ¿cierto? ¿Cuál es ese factor común? X al cubo. Del primero te va a quedar 1 y del segundo te va a quedar u al cubo. Diferencial de x. Esto es igual a 0, ¿verdad? Obviamente, ustedes dicen ambos términos, o sea, 1 y 2, tienen como factor x al cubo, por lo tanto, lo simplifico. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso? Únicamente lo que tienen que hacer es seguir desarrollando. Ya les he dicho aquí, lo único que tienen que hacer es seguir desarrollando. Entonces, este u al cuadrado va a multiplicar a cada uno de los términos. Te va a quedar u al cuadrado por u al cubo, diferencial de x, más x, u al cuadrado, diferencial de u, más, aquí te queda 1 menos u al cubo, que si quiero obviamente lo puedo multiplicar de frente, digo, ese diferencial de x multiplica cada uno, ¿ya? Y digo, 1 por diferencial de x, menos u al cubo por diferencial de x, u al cubo, diferencial de x. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Pues ahí creo que todo bien. Aquí, estos dos se simplifican porque obviamente son lo mismo pero con signos diferentes. Y ya está. Y me queda x, u al cuadrado, diferencial de u, más diferencial de x es igual a 0. ¿Hasta aquí han llegado o en qué parte se habían confundido? ¿En qué parte se habían quedado? En un paso anterior, pues me confundió. Ya, bueno, eso es lo que tenían que hacer, ya recuerden. Al desarrollar ecuaciones diferenciales homogéneas, lo que mayormente va a pasar es eso, como les he dicho, ese paso de aquí, donde se van a simplificar ciertos términos y les va a quedar simplemente un desarrollo simple, ¿no? En el cual lo que tienen que hacer es multiplicar, sumar, agrupar y ya está. Entonces, llegado a este punto, lo que ustedes tienen es una ecuación diferencial de variables separables. Lo único que tenemos que hacer es, obviamente, el u agruparlo con el diferencial de u y el x con el diferencial de x. Como nos damos cuenta, el único que está interrumpiendo aquí es x, que no está agrupado con su respectivo diferencial. Por lo tanto, x, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, ¿verdad? Y como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y esto es igual a 0, porque 0 entre x sigue siendo 0. Ahora, sabemos de que lo único que tenemos que hacer es integrar. Así que integramos todos los términos y obtenemos lo siguiente. Integral de u al cuadrado sería u al cubo sobre 3. 3, ¿verdad? Más integral de diferencial de x sobre x, logaritmo natural de x. Y aquí ya sabemos que queda nuestra constante de integración. Bueno, vamos a subir la respuesta para poder dar la forma. ¿No? ¿Qué más? Obviamente nosotros, antes de poder darle forma a nuestra respuesta, tendríamos que hacer lo siguiente. Uno, sustituir. Pero miren, aquí tenemos u al cubo más, lo que voy a hacer es de que este 3 que está aquí, lo voy a quitar. O sea, tendría que multiplicar a todo por 3. 3 por el logaritmo natural de x sería 3 veces logaritmo natural de x, ¿verdad? Es igual a la constante multiplicada por un número. ¿Cuánto te queda la constante multiplicada por un número? Una constante igual. Sigue siendo la constante, ¿verdad? Recuerden que la constante, al verse afectada por cualquier número, sigue siendo la misma constante. Entonces, ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar el valor de u porque u obviamente no existe. Entonces, yo digo de que y sobre x es igual a u. Pero como tengo u al cubo, sería, obviamente, elevar el cubo a cada uno de los términos. Y al cubo dividido entre x al cubo más 3 veces el logaritmo natural de x es igual a la constante. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace aquí el ejercicio? O bueno, el libro, ¿no? Para poder despejar una de las variables, es de que obviamente este x al cubo que está dividiendo, lo pasa a multiplicar. O bueno, multiplicamos a todo el ejercicio por x al cubo, de lo cual nos quedaría y al cubo más 3 veces x al cubo, logaritmo natural de x, es igual a la constante por x al cubo. Y dirán, ¿y por qué, no se queda como constante, ¿no? Porque la constante la estoy multiplicando por un valor. ¿Qué pasa? Que la constante, al verse afectada por un número, sigue siendo la constante, pero la constante, al verse afectada por una variable, ahí sí se deja escrito, ¿no? Como en este caso tiene la constante por x al cubo. Entonces, se escribe como constante por x al cubo. ¿Sí? Y bueno, no como obviamente quieres despejar una de las variables, este positivo pasaría al otro lado a restar. Y tendrías de que y al cubo es igual a negativo 3x al cubo, logaritmo natural de x, más constante por x al cubo. Sí, y esa es la respuesta que obviamente les he dicho que tenía que llegar. ¿Ya? A ver, recordemos, para trabajar una ecuación diferencial homogénea, el primer paso va a ser revisar que el grado de todos los términos sea el mismo. ¿Sí? Ese es el primer paso, que el grado de todos los términos sea el mismo. Luego que tenemos eso, vamos a decidir qué sustitución aplicar. Como les he mencionado, ustedes tienen que ver cuál es el diferencial que está más libre. En este caso, el diferencial que está más libre es el diferencial de y. ¿Por qué? Porque el diferencial de x está siendo multiplicado por dos términos. Después de ello, buscamos, ¿no? Obviamente la derivada, sustituimos, simplificamos y listo. Y van a tener siempre eso. ¿Ya? Una homogénea siempre va a pasar a variables separables. ¿Ya? De homogénea siempre van a regresar a variables separables. En variables separables lo único que tienen que hacer es agrupar, como les he mencionado, los x con el diferencial de x y los u o los y con su respectivo diferencial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenían que hacer. Eso es lo que... Me he equivocado en lo más básico. Ya, sí, por eso es de que les digo que tengan bastante cuidado en esa parte. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a ahora trabajar este ejercicio. Ya les voy a explicar este ejercicio porque obviamente ustedes dirán, ya no, las ecuaciones diferenciales homogéneas tengo que analizar el grado, pero ¿y qué pasa si es que en algún caso me ponen así, ¿no? X menos y logaritmo natural de y más y logaritmo natural de x, diferencial de x, más ya, logaritmo natural de y, menos, sí, menos, logaritmo natural de x, diferencial de y, es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí en este ejercicio. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dime. Una pregunta. Todas las ecuaciones diferenciales homogéneas sobre variables separadas tienen que dar, no, o sobre todas las homogéneas igualadas a 0. No. No todas tienen que ser igual a 0, o sea, para poder desarrollar. Simplemente así es como lo están poniendo, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Sí? No todas tienen que ser igual a 0. Simplemente lo único que tiene que ver es analizar el grado. ¿Ya? Aquí me faltó un término porque obviamente no sería homogénea.
para escribir eso, sería más x que multiplica al logaritmo de y menos el logaritmo de x, diferencial de y es igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Las funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, ¿ya? No se van a tener en cuenta a la hora de analizar el grado. ¿Sí? No se van a tener en cuenta a la hora de analizar el grado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá usted dice, ¿cuántos términos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Que obviamente está siendo multiplicado por este aquí. Aquí 4 y 5. Eso es lo que voy a analizar. ¿Ya? O sea, aquí es como si tuviera x logaritmo de y menos x logaritmo de x. Y si no, ya les he dicho, ¿no? Cómo se analiza cuando tienes un paréntesis y una multiplicación. Miren, ¿cuál es el grado de este término? Como es x únicamente sería 1. Acá tienes y por el logaritmo natural de y. Su grado también es 1. ¿Por qué? Porque el exponente de y es 1. O sea, ¿y qué pasa con el logaritmo natural? El logaritmo natural te devuelve un número. ¿Sí? El logaritmo natural te devuelve un número. Entonces, eso de ahí no tiene grado. ¿Ya? El logaritmo natural no tendría grado. Así que no lo tomas en cuenta. Y por logaritmo natural de x pasa lo mismo. Solo tomas en cuenta ese y. Sería el grado 1. Acá también, mira, x por logaritmo natural de y. De grado 1, porque tienes el x. Aquí x también. Por eso que le dije, no sé, es que estaba mal escrito. Porque si no ponías x, ¿de qué grado sería eso? De grado 0. Entonces, 1, 1, 1 y de grado 0 ya no sería una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Entonces, si se cruzan con un ejercicio en el cual le ponen logaritmo natural, ustedes no lo toman en cuenta, por así decirlo, a la hora de evaluar el grado. ¿Sí? A la hora de evaluar el grado. Listo. Ya, listo. Y bueno, ¿no? ¿Y ahora qué se hace? O sea, ahora qué es lo que hago para poder darme cuenta cuál es lo simple o qué es lo que tengo que hacer. Bueno, como tenemos puros logaritmos naturales, podemos simplificar un poco esa expresión. ¿Sí? Podemos simplificar un poco esa expresión haciendo lo siguiente. Miren. Primero vamos a reescribir. Ya, tendríamos x menos. Y aquí tenemos un factor común entre ambos, ¿cierto? Podríamos decir más. Ya, o bueno, dependiendo. Vamos a dejarlo con el menos. Sacamos factor común menos y nos quedaría ¿qué? Logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Pero la diferencia de logaritmos en la misma base, ¿qué nos queda? Una división. Por lo tanto, sería el logaritmo natural de y sobre x, ¿verdad? De y sobre x. Ese sería el resultado de este primer paréntesis, ¿no? Y todo obviamente multiplicado por la diferencia de x. Más x, y aquí también, mira, tenemos una resta de logaritmos. Entonces, una resta de logaritmos tendríamos lo mismo. Resta de logaritmos de la misma base. Que sería y sobre x. ¿Sí? Y sobre x, obviamente, entre x porque el x es el que tiene negativo. Por eso es que aquí se saca como factor común negativo para que estos dos coincidan. ¿Sí? Y bueno, teniendo eso en cuenta, aquí te quedaría por el diferencial de y. Y ahora, ya puedes aplicarlo de una manera un poco más práctica a tu sustitución. ¿Cuál creen que se va a sustituir? ¿Y o x? El x, tú. ¿El x? ¿Por qué? Si tú sustituyes x, tienes que multiplicarlo por estos dos. Y si sustituyo y, tenemos que multiplicarlo por un término, ¿no? Sí, sí, por y. Entonces, ya recuerden, así como ustedes se van a dar cuenta o pueden ayudarse un poco en ese aspecto. ¿Ya? Ustedes van a decir y es igual a o por x. Y quizás se preguntarán, profe, ¿y siempre se utiliza la sustitución de y es igual a o por x? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Como les digo, también existe la otra de u es igual a y por x o otra sustitución también, ¿ya? Que puede ser directamente de que u es igual a y entre x o que y al cuadrado es igual a o por x. Va a depender, ¿ya? Va a depender del ejercicio. La idea de que obviamente en una ecuación diferencial homogénea ustedes busquen simplificar siempre, ¿ya? Pero mayormente sí van a hacer esas dos nomás. Así que por ahí pueden apoyar. Aquí tendríamos que el diferencial de y es igual a u. Dime, ¿qué pasó? ¿Pasó? Arriba no sería una multiplicación. Si es una suma de logaritmos, no sería una multiplicación. No, no es una suma. O sea, tienes aquí, mira, menos y logaritmo natural de y más y logaritmo natural de x. Entonces, primero sacamos factor común. ¿Qué factor común? Negativo y. Del primero me queda logaritmo natural de y, porque obviamente este es el negativo. Y negativo, o bueno, positivo y negativo, obviamente te va a quedar negativo. ¿Sí? Negativo, logaritmo natural de x. Y aquí está la resta de logaritmo. ¿Sí? No por el hecho de que obviamente aquí veas una suma, quiere decir que es una suma, porque aquí el signo es menos. Ya entendí. Sacar factor común se hace negativo, ¿no? Claro, al sacar factor común, obviamente, esta parte se hace negativo, ¿no? Lo ponemos así que aquí logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. ¿Ya? Diferencia de x más un 2 expansivo. Y bueno, aplicamos la sustitución. Decimos x menos el valor de y, que es u por x, por logaritmo natural de y entre x. ¿Sí? Pero y entre x, ¿cuánto vale? Ups. U, ¿verdad? Y entre x vale u. ¿Por qué nosotros aquí lo dejamos? Decimos y entre x es igual a u. Y ya está. Más x, que no cambia, por el logaritmo natural de u, por obviamente la suma u diferencial de x más x diferencial de u. Entonces es igual a 0. Fin. Aquí, mira, 1 y 2, dos términos. Esos dos términos, ¿qué factor común tienen? X. El primero te queda 1 menos u logaritmo natural de u diferencial de x más x por el logaritmo natural de u por u diferencial de x más x diferencial de u es igual a 0. Aquí simplificas obviamente x y x, ¿ya? X y x. Y te queda, ¿no? Desarrollando, porque obviamente ustedes pero ya se hayan dado cuenta, 1 por el diferencial de x es la diferencial de x menos u logaritmo natural de u diferencial de x más, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Multiplico. Digo, u logaritmo natural, ¿no? Aquí sería u logaritmo natural de u diferencial de x más x logaritmo natural de u diferencial de u. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es multiplicando. Ese con eso se van porque son lo mismo con signos diferentes. Y te queda únicamente diferencial de x más x logaritmo natural de u diferencial de u. Y esto es igual a 0. Esto es una ecuación diferencial de variables separables, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es agrupar los x con los x y los u con el diferencial de u. Quedando diferencial de x sobre x, porque el x obviamente aquí está multiplicando, más logaritmo natural de u diferencial de u. Esto es igual a 0. Siguiente paso, ya que hemos agrupado correctamente, integramos cada uno de los ceros. ¿Cuál es la integral de diferencial de x sobre x? Logaritmo natural de x más
La integral del logaritmo natural de u, si no me equivoco, es u menos u por el logaritmo natural de u. Y eso es igual a la constante. Vamos a ponerlo así, logaritmo natural de z es igual a u y el diferencial de z es igual a diferencial de u. Entonces, la derivada sería diferencial de z sobre z es igual a diferencial de u. Aquí sería de que z es igual a u. Entonces, una vaca menos vestida de uniforme. Una, logaritmo natural de z por v, que sería z, aquí falta el logaritmo. Menos la integral, ya, es al revés. Menos la integral de v, que sería z, por el diferencial de u, que sería diferencial de z sobre z. Eso se simplifica y te queda integral de diferencial de z, o sea, logaritmo natural de z por z menos z. ¿Sí? De z por logaritmo natural. Aquí es al revés. Menos y más. ¿Ya? Eso también ustedes lo conocen, ya si no lo pueden verificar. Eso lo borro. Ya, eliminar y eso es igual a la constante. Bueno, vamos a ver qué respuesta nos está dando el libro, pero obviamente lo más sugerente sería reemplazar y ver si es que se puede hacer algo. Y si no, quedaría así simplemente. ¿Ya? Aquí no podemos decirle que la constante la podemos poner como logaritmo natural porque no se puede trabajar por estos dos términos. Aquí uno tenemos un término libre que no tiene logaritmo y aquí tenemos un u que está multiplicando el logaritmo. Claro que lo podemos pasar como exponente, pero eso complica mucho las cosas. ¿Por qué? Porque u no es un número en este caso. ¿Sí? Tendríamos logaritmo natural de x menos u que vale y sobre x más y sobre x de nuevo. Que multiplica el logaritmo natural de y sobre x. Claro. Todo eso es igual a la constante. Ya está. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Darle forma más no poder. ¿Sí? Ya, a ver. Ese x que está ahí dividiendo, ¿sí? Porque nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Ese x que está dividiendo vamos a hacer que desaparece. ¿Cómo? Multiplicando todo por x. ¿Sí? Al multiplicar todo por x vamos a tener lo siguiente. X por logaritmo natural de x, ¿verdad? Menos sería y sobre x por x. Aquí se van a simplificar estos dos y te va a quedar únicamente y. Más el siguiente término, que también te quedaría únicamente y, por el logaritmo natural de y sobre x. ¿Ya? Y al otro lado, como tenemos la constante multiplicada por una variable, sí lo tenemos que escribir, sería constante por x. Ya, constante por x. ¿Qué más se hace para poder seguir dándole forma al ejercicio? Vamos a hacer una sustitución que hemos hecho al inicio. Vamos a separar esto. ¿Cómo se escribiría el logaritmo natural de y sobre x? Logaritmo natural de y más logaritmo natural de x. Menos. Ah, sí, menos. Menos, ¿verdad? Sería menos porque es una división. Entonces ya está. Ahora, esto por esto y esto por esto. ¿Qué te queda? X logaritmo natural de x menos y más y logaritmo natural de y menos y logaritmo natural de x es igual a la constante multiplicada por x. Aquí nosotros tenemos los términos de los cuales podemos sacar factor común. ¿Sí? Los términos donde podemos sacar factor común. Y tendríamos, obviamente, x menos y que multiplica al logaritmo natural de x más y por logaritmo natural de y. Y lo que hace el libro es de que como este es negativo, lo pasa hacia la derecha. O sea, constante por x más y. Y esa es la respuesta. Y esa sería la respuesta. Entonces, sugerencias a la hora de trabajar, obviamente, las ecuaciones diferenciales homogéneas. Revisen siempre el grado de los términos. Luego, evalúen cuál es la sustitución que les favorece, ¿ya? A la hora de desarrollar. Y siempre recuerden de que se van a simplificar términos. Así que simplemente multipliquen, desarrollen, agrupen, porque esos términos se van a eliminar en cierto punto, ¿ya? Y luego, obviamente, ustedes ya van a llegar a una ecuación diferencial de variables separables en la cual van a tener que simplemente separar, o bueno, agrupar como corresponde. Ya les he mencionado los x con los x, los u con el diferencial de u, o los y con los y, como corresponda. Y dar la respuesta, ¿ya? Recuerden que pueden quedarse en una respuesta así, pero va a depender también de la respuesta guía. Mayormente traten de tener una respuesta guía. ¿Por qué? Porque les va a ayudar en el sentido de conocer un poco más de reducción. ¿Ya? Como les he mencionado, en algunos casos se aplica bastante toda la parte de logaritmos, en otros se aplican funciones trigonométricas. Entonces hay que tener bastante cuidado en conocer todos esos conceptos, porque si no, como te digo, puede que tu respuesta quede acá y tu profesor quería esta respuesta, ¿no? O que tu respuesta quede así, ¿no? Tú digas, esa es mi respuesta, profe. Dices, oye, pero eso tú lo puedes partir, ¿no? Y queda un poquito más estético. No es que quede diferente, simplemente queda un poco más estético y ya está. ¿Ya? Evalúen eso, vean obviamente esa parte, les voy a enviar ejercicios para que comiencen a practicar, pero tienen que desarrollarlos, ¿sí? O bueno, por lo menos intenten desarrollarlos. Como les digo, ignoren mayormente las funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, exponenciales. Eso no se tiene en cuenta a la hora de desarrollar o de calcular el grado para poder decirle que es una ecuación homogénea o no. Ya de a poco se irán dando cuenta. Así que bueno, por el momento nos vamos a quedar ahí. ¿Sí?